Ok, entonces les decía que el proletariado, quienes además, entre otras cosas, debe hacer un ejercicio de toma de conciencia de qué lugar ocupa en estas relaciones de poder, debe organizarse políticamente para tomar los medios de producción, ¿sí? Para desbaratar esta estructura de donde la sociedad ha construido una relación de poder que expropia, arrebata, quita las libertades a la gente. Entonces, el proceso que inaugura Marx y después es proseguido por Engels, por Mikhail Bakunin, entre otros, Lenin, claro, Stirner, nos empuja a una reconversión de las relaciones sociales y quiere construir, a partir de una revolución proletaria, un nuevo Estado, ¿no? Es decir, hemos pasado del Estado monárquico al Estado democrático liberal y ahora, pues, hacia donde apunta Marx es la construcción de un Estado socialista, un socialismo que nos encamina hacia el comunismo, donde no haya clases sociales, donde todos los ciudadanos sean iguales en derechos, capacidad productiva, usufructo de los medios de producción, ¿sí? Entonces, ese ideario socialista y comunista aspira a construir una nueva versión del Estado, una nueva versión de la sociedad y de la comunitas. Y esas nuevas condiciones sociales permitirían construir una suerte de fraternidad entre iguales. Hemos visto con el tiempo que todos los experimentos socialistas no han salido con éxito, pero también podemos decir que todos los proyectos capitalistas han demostrado pues su ineficiencia, ¿no? Eh, y lo vemos tangiblemente en este momento histórico, ¿no? Quizás si nos hiciésemos esta pregunta en los años 90 o en los años 80, estaríamos convencidos que todas nuestras desgracias están derivadas precisamente de ser un país en vías de desarrollo, donde nuestras condiciones de subalternidad pues nos han puesto en el lugar en el que estamos, porque no hay iniciativa privada, porque no hay capitalismo en su plenitud, porque la sociedad no se ha industrializado, porque la sociedad y la academia no han intervenido en la transformación de la realidad a partir de la ciencia. Pero hoy día, todo el proyecto capitalista se ve en entredicho por el descalabro que hay a nivel global en términos de relaciones políticas, relaciones humanas, la guerra en Ucrania, la guerra en Israel y en la Palestina, ocupada por Israel. Vemos que se ha puesto en entredicho el proyecto capitalista y el proyecto liberal porque se han construido relaciones inequitativas donde los más poderosos han usufruido de los más débiles, donde los imperios y las grandes potencias económicas se han aprovechado de los países en vías de desarrollo, África, todo el continente sudamericano, centroamericano, todo el sur global ha sido expoliado, ha sido defenestrado, ha sido destruido de sus capacidades productivas, destruido de sus capacidades productivas a cambio del bienestar de la otra parte, ¿no? A cambio de la prosperidad y la abundancia de otra parte que lo único que ha hecho es gozar sin reparos, gozar de usufruir, de robar, de arrebatar, de explotar al otro, ¿no? Entonces, aquí no es una competencia, pues, ¿no? Es que los comunistas fracasaron en todo lo que hicieron. Sí y no. Es decir, las sociales democracias es una mezcla entre las dos modalidades. Democracias sociales o la socialdemocracia busca construir un Estado que proteja a los ciudadanos precisamente de las arbitrariedades que puede cometer el que posee los medios de producción. Entonces se garantizan derechos laborales,
se garantice una pensión adecuada, se garantice un sistema de salud, se garantice un sistema educativo, ¿no? No sé si alguno de ustedes está al tanto de lo que pasa en las elecciones en Argentina, pero hay un loquito que se autoproclama libertario, que es un comediante de televisión, literalmente, no encuentro otro adjetivo para este señor, que exaltó de dar opiniones arrebatadas y díscolas en la televisión a convertirse en candidato en la Argentina, a candidato a presidente, y prometiéndole a la gente que va a eliminar la salud pública, va a eliminar la educación pública, que va a eliminar las empresas estatales, que va a eliminar cualquier tipo de subsidio a la gente que menos posee, va a eliminar relaciones con el mundo económico global, porque no le gusta China, no le gusta Lula da Silvia, no le gusta ningún proyecto de izquierda, ¿no? Entonces, claro, estamos entrampados en esta suerte de diálogo complejo entre el liberalismo y el socialismo. Ese diálogo complejo es una realidad constante de la realidad humana, ¿no? Es decir, no nos podemos pensar a nosotros si no pensamos que las relaciones humanas están basadas en relaciones de poder. Y ya veremos en lo futuro, cuando revisemos un poquito de la filosofía contemporánea, cómo los aportes de los filósofos modernos, de los filósofos contemporáneos, han dado en el clavo sobre las relaciones de poder, ¿no? Es decir, aquí no se trata de hablar de un proyecto económico, sino como cualquier proyecto de sociedad, de construcción de sociedad, viene con una impronta, ¿no? Y es decir, que dentro de ese modelo tú puedes hacer trampa y tú puedes explotar al otro, inclusive en un estado socialista, en un estado comunista. Y lo vemos tangiblemente, lo vemos, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? Pues que quienes detentaban el poder, los soviets y los bolcheviques y toda la comparsa que se había hecho del control del poder, pues se dedicaron a golpear, desbaratar, destruir la vida de los adversarios, los famosos gulags, se convirtieron en centros de exterminio, básicamente tan o igual de graves que los centros de exterminio judío del nacionalsocialismo nazi, ¿no? Que el nacionalsocialismo no tiene nada que ver con el socialismo, sino es una idea intermedia. Ustedes recordarán que nosotros hemos tenido un partido nacional socialista, el movimiento nacionalista revolucionario, es esa tercera vía, una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo. Esa tercera vía apostaba por construir un proyecto político a partir de la nación, ¿no? Entonces, el nacionalsocialismo nazi, el que promovió la figura de Hitler y después la terrible historia que tuvieron que soportar los pueblos europeos por este señor también loquito, es que desarrolló una propuesta política donde el Estado y la figura de la nación, es decir, de la nación germana en ese caso, debía imponerse por encima del resto de las otras naciones. Y en el proyecto nacional socialista boliviano es un poquito parecido, ¿no? Es un poquito parecido porque, con obviamente enormes diferencias, el proyecto del movimiento nacionalista revolucionario pretendía recuperar al boliviano, ¿no? Es decir, dejar de imitar modelos internos, foráneos y desarrollar su micrófono, compañera, por favor, desarrollar un proyecto nacional. Por eso hubo la famosa reforma agraria, por eso se dio un sinfín de salvaguardas y nuevas oportunidades. Reina, le estoy muteando porque se escucha de fondo. Caramba, ¿qué pasó? Reina, por favor, tenga la bondad de apagar su micrófono. Porque yo no puedo mutearla, ¿no? Ok, prosigamos. Entonces, el marxismo nos encamina a la pregunta por la comunidad. Perdón, otra vez aquí. Reina, por favor, ¿podría apagar su micrófono?
Seguimos, pues entonces, gracias. El nihilismo. Bueno, frente a estos escenarios donde el debate filosófico es tremendamente arduo, realmente es abrumador lo que en estos 2 siglos, son apenas 200 años, la Edad Media duró una cantidad absurda de tiempo, ¿no? Y entramos al siglo XX, al siglo XIX y al siglo XX con figuras monstruosas como la de Nietzsche. Y Nietzsche es una de las figuras más importantes del nihilismo. Esta corriente filosófica toma como base la negación de uno o más de uno de los supuestos sentidos de la vida. Es decir, se descree, ¿no?, de esos propósitos que la ha establecido, se le ha establecido a la vida como razón de ser. En buena medida es una reconsideración de la figura humana, de su protagonismo en la historia y el sentido mismo de la vida. Se puede considerar que el nihilismo es una crítica social, política y cultural a los valores y costumbres y creencias de la época, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que Nietzsche, en su famoso Superhombre, nos, nos cuestiona respecto a nuestro estado de alienación, ¿no? Hemos sido domesticados, hemos sido convertidos en figurines de una obra de teatro que está por encima de nosotros, ¿no? Estamos dentro de una obra de teatro y no nos hemos dado cuenta. Si Marx nos cuestiona el hecho de que vivimos alienados por el capitalista, que además de robarnos nuestra fuerza de trabajo, de robarnos nuestra libertad para usufruir de los medios de producción, en el caso de Nietzsche, se nos está reclamando el hecho de que, oye, tú eres una suerte de engranaje de una maquinaria y tú no te has dado cuenta. Y esto te tiene encarcelado, te tiene adormilado, te tiene incapacitado de desarrollar toda la capacidad que podrías promover por ti mismo, empujando a tu humanidad hacia un estado superior, a convertirte en el superhombre que está encarcelado dentro de ti y dentro de las estructuras sociales. Esa pregunta, esa cuestionante sobre la realidad del ser humano, del hombre, tiene mucho que ver pues con la pregunta de la época. Vuelvo y repito, Kant hace una reestructuración del pensamiento filosófico y nos devuelve a la pregunta por el ser, a la pregunta por el imperativo categórico y las ideas a priori, es decir, vamos a buscar la verdad en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, vamos a buscar la verdad por las ideas. Marx nos cuestionará, ¿no?, sobre las construcciones sociales y aquí Nietzsche nos cuestiona sobre el hombre, ¿no? Entonces, otra vez está jugándose lo infinitamente otro, en el caso de Kant, lo infinitamente otro es aquello que nos supera eh, eh, y es tan inconmensurable que o lo puedes llamar Dios o lo puedes llamar razón, ¿no? En el caso de Marx, es la cuestionante en torno a las relaciones de poder, es decir, las relaciones de los individuos con los otros, ¿sí? De los seres humanos con los otros seres humanos. ¿Por qué en el ejercicio del poder y de la obtención de riqueza debemos pisarle la cabeza al otro? Debemos expoliar su trabajo, debemos darle a chicotazos para que trabaje. ¿Por qué debo explotar al otro? ¿No? Y aquí Nietzsche nos pregunta, oye, ¿y quién diablos eres tú? ¿Qué lugar ocupas en el mundo? O sea, ¿y por qué no estás viviendo tu propia vida y estás actuando en una obra de teatro para otras personas, para aquellos que tienen el poder, para aquellos que se han adueñado de tu vida, para aquellos que eh, te han dado argumentos para vivir y tú mismo no eres consciente de que formas parte de un entramado donde estás siendo subordinado, donde no tienes un proyecto de vida personal, estás viviendo el proyecto de otros que pensaron la sociedad. Entonces es conmovedor como en esta época pues viene saliendo todo este conjunto de ideas que literalmente nos llevan hacia un nuevo escenario que pues va a abrir el siglo XXI
con importantes aportes. Seguimos con el tema del pragmatismo, esta escuela filosófica creada en Estados Unidos a finales del 19, tiene como pensadores a Sanders, Dewey, James, y su concepto de base es que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real y objetivo. El pragmatismo, igual que el empirismo, pues apunta hacia lo tangible, ¿no? Esta constante, ya lo he repetido en más de una ocasión, es una constante del pensamiento europeo, es verdad lo que pasa en mi cabeza, lo que pienso del mundo, o es verdad aquello que está aquí afuera, que más tarde fue retomado por los físicos, ¿no? Y hoy por hoy también se desarrolla algunas propuestas ya desde el ámbito de la física para comprender la realidad y hay algunos físicos que entienden que podríamos estar viviendo en una suerte de simulación. Para quienes son un poco más antiguos en la vida, alguno de ustedes habrá visto Matrix, una película de, de los años 2000, si no me equivoco, de principios del 2000, en la que se juega con la idea de que los individuos viven dentro de una simulación de computadora, ¿no? Algo parecido están desarrollando como teoría algunos físicos para dar a entender que estuviésemos probablemente viviendo una suerte de simulación. Entonces, que la realidad no es la realidad, sino es una construcción de una arquitectura que todavía no hemos conseguido desvelar. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, es decir, dentro de las limitaciones que tenemos, el pragmatismo dice, bueno, no te, no te, no te autosabotees. La cosa es muy sencilla. Lo real es el mundo objetivo, ¿no? El mundo real y objetivo es aquello que está allá afuera, lo dado allá afuera y las relaciones que ocupa tu persona con ese mundo son las que puedes conocer. En contrapartida, el idealismo, esto es de la escuela alemana principalmente, ¿no? Es una familia de teorías filosóficas que afirman que la primicia de las ideas o incluso su existencia independiente. Un sinónimo es el inmaterialismo, ¿no? El idealismo, otra vez aquí, si de un lado tenemos que el empirismo, el pragmatismo nos arrojan al mundo a través de nuestros sentidos, aquí el idealismo nos devuelve otra vez a la cabeza, ¿no? Es decir, lo que podemos conocer del mundo está en nuestra cabeza y lo que, en otras palabras, es decir, lo que hay allá afuera lo ha construido nuestra cabeza y nuestra relación con lo que hay allá afuera está mediada por lo que mi cabeza entiende del mundo y no al revés, ¿no? No es el mundo que se está dando a entender y que me está diciendo yo soy árbol, ¿no? Sino es mi cabeza la que construye esa relación a través del lenguaje, es un conocimiento heredado, hemos adquirido la capacidad de preservar el conocimiento y mandarlo a la siguiente generación, por eso hemos podido inventar máquinas, por eso hemos podido transformar el mundo, por eso hemos construido tecnología. Entonces, todo este proceso viene mediado pues por la racionalidad. Las principales figuras del idealismo están Hegel, Schopenhauer, entre otros, y Hegel, quisiera detenerme un poquito en él, pues una de las figuras prominentes del idealismo alemán, Hegel con Kant, aquí nuevamente, si teníamos la dupla Platón-Aristóteles, después San Agustín y Santo Tomás, aquí la dupla es Hegel y Kant, ¿no? Hegel es palabras mayúsculas, porque Hegel después va a ser una suerte parteaguas del que se va a apalancar Marx, ¿no? El materialismo histórico que trata Marx, lo hereda de Hegel, ¿no? Hegel tiene una suerte de concepción idealista de la sociedad en la que el mundo trasciende a estados cada vez mejores, ¿no? Es decir, hay como una progresión hacia un estado, una condición mejor en la que el ser humano va evolucionando precisamente por haber aprendido del pasado, ¿no? Y transcurre hacia una siguiente etapa. Y el materialismo histórico precisamente juega con esa idea, ¿no? Es decir,
si pasamos del estado feudal al estado monárquico, del estado monárquico al estado republicano, del estado republicano al estado liberal, y ahora vamos a evolucionar al estado comunista, al estado socialista, ¿no? Es decir, es como vamos a llevar, a empujar la historia hacia el ideal de sus posibilidades, ¿no? Entonces, es bonito relacionar a Hegel con Marx porque literalmente Marx cita muchísimo a Hegel para explicarse, ¿no? ¿Cómo no? El existencialismo entra a ser el parteaguas entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Aquí ya llegamos a figuras mucho más conocidas, ¿no? Donde nos devuelven a la pregunta por el ser, pero esta construcción del ser es muy, muy, muy importante, porque aquí ya con Heidegger estamos hablando de fenomenología, y la fenomenología heideggeriana tiene que ver con el, bueno, perdón que lo diga, tiene que ver con el fenómeno. Pero el fenómeno, la palabra fenómeno viene del griego phainestai. Entonces, que lo podemos traducir como manifestación, ¿no? El fenómeno es la manifestación de lo que está allá, frente a mí, ¿no? Esa manifestación de lo que está allá, frente a mí, tiene una novedad del ser. O sea, yo puedo comprender al ser por lo que está ahí, manifestándose frente a mí, que puede ser otra persona, puede ser una cosa, puede ser el mundo entero, o lo infinitamente otro. Se está manifestando hacia mí y lo que corresponde es entender por lo que se manifiesta frente a mí la condición del ser. Entonces, permítame leer, los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual. Entonces, Kierkegaard, Heidegger y Jaspers van por esa ruta, ¿no? El fenómeno, la fenomenología apunta a esa comprensión del ser humano frente a lo manifestado, al painestai, al fenómeno, y esa relación con el fenómeno es la que me permite saber algo más de mí. Para ponerlo en un ejemplo, voy a utilizar un poquito de antropología. Uno puede estudiar el fenómeno del carnaval, ¿no? Es decir, más que como acto artístico y cultural, el carnaval de Oruro, por poner algún lugar concreto y no hablar de cualquier carnaval, el carnaval de Oruro es una manifestación cultural, ¿no? Es un fainestai, es una manifestación cultural que tiene unas determinadas características, ¿no? Pero aquí yo no me voy a poner a entablar una charla con el fenómeno carnaval, sino debo comprender el fenómeno, ¿no? Y no lo voy a explicar por si es bonito o es feo, bailar morenada o caporal o tinku, cuál es más bella y por qué utilizan determinado vestido, sino voy a desentrañar el fenómeno. Y así, ¿se acuerdan lo de la lámpara, no? La relación con la lámpara es básicamente a partir de desarmarla, ¿no? Y saber cómo funciona. Lo mismo pasa con el fenómeno. Debo desentrañarlo para saber cómo funciona. ¿Por qué funciona como funciona? ¿No? ¿Por qué todos los febreros se hace ese acto cultural? ¿Por qué tiene una fecha determinada? ¿Por qué se repite con los años? ¿Por qué hay una devocionalidad de por medio? ¿Por qué determinada danza se expresa con determinado paso? Ese fenómeno, desentrañarlo, me permite saber algo más sobre el ser humano. Y esto es conmovedor porque la fenomenología no únicamente comprende mejor las cosas, sino que comprende mejor al hombre, al ser humano, a la humanidad. El que yo sepa de fondo todos los intersticios de una fiesta cultural me permite comprender cómo es que la sociedad humana construye su historia, su relación con el mundo, con la divinidad, con el baile y las expresiones culturales y artísticas. ¿Por qué baila? ¿Por qué baila el hombre? ¿No? ¿Para qué baila si no tiene ningún beneficio? ¿No? La gente trabaja porque debe comer. Antiguamente se casaba porque había que sobrevivir. Pero ¿por qué baila? ¿Por qué juega? Todo esto, pues obviamente, tiene importantes repercusiones en la comprensión contemporánea de lo que llamamos ser humano.
Y estos existencialistas obviamente juegan un papel fundamental en la época contemporánea, porque más tarde Gadamer, Riquet, entablarán o pondrán en juego todo el tema de la hermenéutica, y la fenomenología alcanzará su estado superior a partir de la puesta en práctica de la filosofía hermenéutica. El materialismo, como corriente filosófica, está en contraposición al idealismo y se acerca a la relación entre el pensar y el espíritu y la naturaleza. El problema cardinal o fundamental de la filosofía postula que la materia es lo primario, es decir, aquello que está allá afuera, ¿no? Y que la conciencia y el pensamiento son consecuencias de lo que está allá afuera. Eh, esto es apasionante, ¿no? Porque si se dan cuenta, esto es como un juego de tenis. La bola va de un lado para el otro, va de un lado para el otro. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿No? ¿La realidad está allá afuera o la realidad está en mi cabeza? ¿Dónde y cómo se da mi autoconciencia? Mi autoconciencia me la debo a mí mismo, que me pienso a mí, o me la da la realidad exterior, que me modela según, no sé, otro más grande que yo. Ya cerrando esta exposición, entre algunas otras ideas menos representativas, pero con cierta relevancia, el anarcocomunismo, los anarquistas han jugado y siguen jugando un papel muy interesante dentro de la política. Es una tendencia filosófica y económica que literalmente le apuesta a desbaratar esa relación de subordinación del Estado con el individuo, con el sujeto particular. Entonces, en el modelo anarquista, pues se promueve asociaciones voluntarias y sin Estado, ¿no? Es decir, ¿por qué debemos mantener esa estructura artificiosa y qué es el vehículo de los que tienen poder para subordinar? ¿Por qué no sacamos el Estado del juego? ¿No? Y literalmente solo nos asociamos entre nosotros para desarrollar, para desarrollar nuestras actividades. El anarquismo obviamente tiene mucha relación con el socialismo y con el comunismo, y con la diferencia, obviamente, que el anarquismo no le da lugar al Estado, ¿no? No necesita ni espera del Estado nada, y busca desbaratar el Estado para que los seres humanos puedan relacionarse de mutuo propio, con la libertad más plena, sin requerir de los demás una suerte de acuerdo social. ¿Cómo no? En esta época el darwinismo social también entra en juego. El biólogo Charles Darwin abrió un nuevo frente de pensamiento a partir de la biología evolutiva, y el darwinismo social nos empujó a creer que algunas determinadas sociedades humanas eran menos evolucionadas que las modernas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ahí nuestros pueblos, los pueblos latinoamericanos, los pueblos africanos, se vieron subordinados en su condición humana al considerarlos seres inferiores, seres menos evolucionados, en fin. Bueno, con esto con esto voy cerrando. Recuerdo una vez más que cuando se nos vaya la comunicación, de hecho, permítame por favor, voy a pasar de esta computadora a mi otro equipo. Deme chance para que podamos entrar a las preguntas. Y muy bien. Y dejamos compartir. Listo. Ok, bueno, como hemos visto, esta época siglo XIX y siglo XX, es una época alucinante, alucinante. Yo de veras estoy genuinamente conmovido con lo que se ha desarrollado en el siglo XIX y el siglo XX, porque
la altura del pensamiento filosófico recuperó esa esplendorosa herencia griega, ¿no? Si vivíamos en una época en el tiempo medieval, en el tiempo anterior a la modernidad, en la que las ideas estaban subordinadas a las religiones y a las experiencias religiosas, a las construcciones políticas basadas en determinada fe. Entramos ahora sí a un capítulo de la historia de filosofía donde el pensamiento se agencia su madurez, se agencia una nueva altura y es a través de esta herencia filosófica que se desarrollan los pensamientos contemporáneos, que lamentablemente hay muy pocas figuras señeras como en el pasado, ¿no? Es decir, los titanes de la época del siglo XIX y XX son difícilmente rastreables hoy por hoy. Son contados los pensadores y filósofos que realmente uno dice, wow, esta es una nueva escuela, esta es una nueva corriente, esto es un nuevo capítulo de la filosofía. De hecho, como les dije hace un momento, creo, desde mi perspectiva, que es muchísimo más interesante el aporte que viene haciendo la física en lo que tiene que ver con relación a la comprensión del mundo. Desde mi perspectiva, pero es una cuestión más bien muy particular, creo que la filosofía está cambiando de dueños, ¿no? Ya no son los pensadores, los hombres de academia, los universitarios, los profesores de las universitas y los filósofos de carrera los que están imprimiendo un nuevo aliento al pensamiento, sino creo que viene de parte de la física, sobre todo los físicos que estudian el universo, los físicos que estudian las cosas enormes, grandes, el universo de allá afuera, ¿no? Es decir, las estrellas, los planetas, nuestra galaxia, y los físicos que estudian las cosas más chiquitas, diminutas, microscópicas, las que no se pueden ver a simple vista, los que nos están dando nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas comprensiones de la realidad. Pero este es un tema del que no nos corresponde ahora debatir. Eh, Celebro mucho que tengamos la oportunidad de repasar este momento de la historia de la filosofía, porque obviamente esto nos permite no solo actualizar nuestra información relativa a esta época, sino actualizar nuestra comprensión de la filosofía occidental. Aunque muchos de nosotros hemos crecido bajo la premisa de que la filosofía occidental era la filosofía, ¿no? Es decir, esa es la filosofía y no hay otra. Y los filósofos europeos son los que piensan al mundo y no nosotros. Nosotros heredamos su pensamiento y bla, bla, bla. Y no es así, pues, ¿no? No es así. Y creo que lo habíamos dicho en nuestra primera sesión. La parte más interesante de estudiar la filosofía occidental como filosofía occidental y no la filosofía universal es que de esta perspectiva podemos entender cuáles son las diferencias que tenemos con ellos. Y una de las más importantes es la concepción del ser humano y del mundo. Desde nuestra perspectiva, el ser humano y el mundo tienen una relación casi amorosa, ¿no? Yo y el otro nos debemos y nos garantizamos la existencia a partir de la reciprocidad. Yo y el otro debemos existir para subsistir y no para eliminar al otro. Yo con el mundo soy una sola cosa, yo soy parte del mundo y no soy el que explica al mundo. Entonces, aquí no importan tanto que si es idealismo o es empirismo, que si es la cosa sensible o son las ideas a priori las que gobiernan la realidad. Aquí lo único que importa es que yo con el mundo establezco una relación y esa relación con el mundo garantiza mi existencia y la del otro que es el mundo, ¿no? Por eso la relación con la naturaleza debería ser una relación amorosa, una relación de cuidado mutuo, porque si la exploto, me termino matando yo también, ¿no? Si la destruyo, me termino destruyendo yo también. Y todo ese ejercicio de pensamiento obviamente cambia radicalmente la perspectiva. Ok, bueno compañeros, entonces damos lugar a una ronda de preguntas. Apenas se caiga la señal, ya saben, nos volvemos a conectar para dar algunas indicaciones concernientes a el trabajo de la semana. Adelante, por favor, si me diese alguna consideración. Vale, no veo manitos levantadas, entonces permítame muy rapidito aquí.
Ah, caramba, aquí está. Ok, entonces, cancelar. Entonces tenemos este trabajito. Hay un cuadro comparativo, la tarea es muy sencilla, ¿no? Es un cuadro comparativo, donde se va a tratar sobre todo de investigar a fondo cada una de estas corrientes y vamos a consignar, ¿no? Sus ideas matrices, sus ideas troncales, y esas ideas quedan consignadas en este cuadro comparativo. No tiene mayor juego, ¿no? Es una cuestión relativamente sencilla, se trata de colectar estas corrientes filosóficas estudiadas durante la semana y desglosarlas en sus ideas primordiales, en sus ideas fundamentales, para poder, pues, tener una suerte de resumen que también nos puede aportar en su comparación una mejor idea de cada una de estas corrientes. El cuadrito comparativo que presente debe estar estructurado de manera clara, las similitudes y diferencias entre las dos corrientes filosóficas elegidas. Aquí no vamos a hacer un cuadro comparativo de todo, sino ustedes escojan de mutuo propio y libremente aquellas dos que más les hayan interesado, que pueden ser parecidas, que pueden ser infinitamente diferentes, no importa. La idea es que las escojan y las comparen, ¿no? Entonces, es así como vamos a desarrollar nuestro trabajo y el trabajo en el foro nuevamente. Hay unos videos que son de mucho aprovechamiento. Yo los he disfrutado mucho y espero que también les aporte a ustedes. No mediando ninguna otra consideración, primero agradecerles el espacio. Nos vemos la siguiente semana. Estoy a su disposición por el canal de WhatsApp y obviamente a través de los canales institucionales de nuestra plataforma. Voy a estar subiendo las notas y he estado subiendo alguna de un foro. Hoy día espero completar otro foro y enviarle la calificación de la primera semana y apenas reciba sus trabajos también la de esta. Un abrazo grandote, feliz fin de semana, que tengan un lindo domingo y que la pasen chévere. Un abrazo y hasta pronto. Lice, buenas noches, va a disculpar una consultita. Lice, estaba revisando plataforma, quería hacer una pequeña retroalimentación, he buscado los videos, no los encuentro, Lice. No sé si lo va a subir o lo podemos acceder por otro medio. Los videos, profe, están usted tiene que entrar pues a los PDFs y en el PDF, en las orientaciones de ¿Ya? la semana, ahí está la dirección del video. Ingrese al PDF en las orientaciones de la semana, baje y ahí va a encontrar la dirección del YouTube. Ok, las grabaciones de las clases, le Ya, digo sí, esas, las ¿no? voy a subir, profe, las voy a subir, no se preocupe. Ya, muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Por favor, hasta Vale. luego. Muchas gracias.